Hola, buenos días, buenas tardes de Madrid. Mi nombre es Roberto Rojas, analista de PUPrime. Bienvenidos un día más a este informe de mercado. Hoy, último informe de mercado del mes de junio, porque hoy es lunes 29. Ya esta semana comenzamos el mes de julio y el viernes tendremos probablemente el dato FP. Conoceremos el dato FP más seguro y lo revisaremos aquí todo en el informe de mercado. ¿Vale? Vamos a comenzar este informe de mercado con que creo que es bastante importante porque ha cambiado un poco la narrativa de lo que veníamos viendo las últimas semanas, ¿vale? En el cual estábamos viendo de que se estaba apostando bastante por la paz entre Estados Unidos e Irán, bueno, aunque se habían puesto la firma en Suiza, pero bueno, la hoja de ruta se sigue más o menos siguiendo, 60 días de tregua, pero aunque la semana pasada, como comentamos, la negociación parecía consolidarse, el fin de semana ha recordado que esa transición todavía no está asegurada, ¿vale? Es decir, los mercados, sin embargo, siguen apostando por la diplomacia. ¿Y por qué digo que esa no está todavía asegurada? Porque es que durante el fin de semana hemos tenido ataques, tanto por parte de Irán como por parte de Estados Unidos, ¿vale? Ha habido bombardeos. Y por tanto, la diplomacia avanza más despacio que los acontecimientos militares, ¿vale? El riesgo sigue siendo real, la negociación ya no fracasa por la diplomacia, es decir, de hecho, se canceló la firma y ya ha habido varios intentos varios sustos en los últimos días de que las conversaciones acababan, pero luego finalmente se retomaban, ¿vale? Pero este fin de semana se ha dado un paso más y se ha vuelto a ver ataques militares, entonces se ha incrementado la tensión, ¿vale? Entre Estados Unidos e Irán. Aunque la lectura del mercado es de que todavía siguen negociando y que, bueno, todavía le dan los inversores todavía continúan otorgando una mayor probabilidad a la continuidad del proceso negociador que a una escalada militar sostenida, ¿vale? Parece ser que han sido ataques, incrementa la tensión, pero el mercado lo va a interpretar como una escaramuza rápida que más bien como un retorno al momento de ataques diarios, ¿vale? Por tanto, la divergencia entre los titulares y los precios es la clave de la jornada, ¿vale? Eh, Como comentábamos, el fin de semana estuvo marcado por un nuevo intercambio de ataques. Estados Unidos respondió militarmente tras incidentes en el estrecho de Hormuz, mientras que Irán lanzó misiles y drones contra instalaciones estadounidenses, ¿vale? Teherán canceló la ronda técnica prevista para el lunes, alegando incumplimiento de las condiciones pactadas, ¿vale? Aunque bueno, hay diferentes fuentes que afirman que las negociaciones siguen produciéndose y que se van a reunir en Qatar, ¿vale? Por tanto, la vía diplomática continúa abierta entre Estados Unidos e Irán y mantiene la intención de reanudar conversaciones con mediación de Qatar, evitando así el colapso total de la hoja de ruta de 60 días que se marcaron hace un par de semanas. Pero esto no quiere decir que no haya tres focos de riesgo geopolítico. ¿Vale? Los riesgos claves en el estrecho de Hormuz sigue siendo el principal epicentro de problemas, epicentro de los incidentes del fin de semana y principal producto de la de vulnerabilidad energética global. Por su parte, Qatar y Pakistán, capacidad de los mediadores para mantener vivo el diálogo y reactivar la hoja de ruta de 60 días, y también el frente regional, porque la evolución del conflicto entre Israel y el Líbano puede condicionar claramente el calendario diplomático de forma decisiva, ¿vale? La idea es de que la negociación sigue viva, pero su continuidad depende cada vez más de la evolución militar sobre el terreno, ¿vale? Es decir, seguimos con las negociaciones, pero la tensión sigue latente. ¿Qué ha pasado esta mañana? Cuando hicimos el informe de mercado veíamos que el petróleo recuperaba parte de la prima geopolítica, mientras que el oro continúa mirando a la fe, ¿vale? El Brent y el West Texas esta mañana subían, el West Texas algo más de un 1% y el Brent algo menos, pero los dos estaban rebotando de mínimos, ¿vale? De las últimas semanas. Brent de $73 y West Texas $70 por barril, ¿vale? Por su parte, el oro, ¿vale? La semana pasada llegó a perder momentáneamente los $4.000 por onza, luego rebotó, entonces está peleando el soporte. Cerramos la semana por encima de los $4.100, más o menos. Y esta semana comenzamos con un descenso, ¿vale? De esta mañana de 0,76%. Esta mañana hacemos el informe. Ahora cuando vamos a la MetaTrader veremos cómo está el mercado ahora mismo. Pero esto lo que está implicando es que pese a que el sistema bélico, o que en la semana, perdona, que el sistema de negociación entre Estados Unidos y Irán todavía no está cerrado, que ha habido de nuevo ataques y se ha incrementado, por así decirlo, el riesgo bélico otra vez, para el oro sigue pasando todavía mucho más la evolución del dólar y la Reserva Federal que la geopolítica.
¿vale? Entonces, el oro se sigue centrando en eso, en la fortaleza del dólar, que le perjudica como activo refugio, y en el posible, bueno, pues los tipos de interés más altos durante más tiempo. Y el cobre cotizaba cediendo 0,48%, mientras que la plata prácticamente cotizaba pleno, ¿vale? Reflejando cautela. Esto lo hemos dicho ya muchas veces, los últimos informes de mercado, tanto escritos como los que hacemos de apertura en de mercado de Estados Unidos, de que los mercados observan los barriles antes que los titulares. Es cierto que hay mucho ruido de titulares, mucho problema de negociaciones, de que uno se levanta de la mesa, uno se acusan entre nosotros de no cumplir lo pactado, de ataques como este fin de semana, pero el mercado sigue tranquilo porque el petróleo sigue tranquilo, ¿vale? Tanto el comportamiento del crudo confirma que los inversores incorporan una ligera prima geopolítica, pero siguen descartando una ruptura definitiva del proceso negociador. Y eso es importante porque el dólar sigue manteniendo el control. Es cierto que esta mañana cuando hicimos el informe cedía ligeramente un 0,06% y que el eurodólar estaba rebotando un 0,13 para intentar recuperar la zona de 1,14, ¿vale? Pero es que el dólar sigue, el índice de dólar sigue por encima de los 101 con tranquilidad, ¿vale? Y sigue mostrando fortaleza. De hecho, mientras el mercado siga descontando una reserva federal más restrictiva que el resto de bancos centrales, el dólar mantendrá un importante apoyo estructural y la narrativa monetaria continúa condicionando el mercado de divisas. ¿Vale? Entonces, eso es importante porque la fortaleza del dólar afecta no solamente al oro, sino está afectando también a otros pares de divisas y también puede afectar a los índices americanos. El viernes cerramos con descensos, exceptuando el Russell 2000 de Estados Unidos que subió un 0,07%. Sí que es cierto que fueron descensos pequeños, el que más cedió fue un 0,24, que fue el Nasdaq, y que el Standard Poor's y el Dow Jones le cerraron ligeramente, prácticamente planos, en torno a 0,05 y 0,09% negativo, ¿vale? Y obviamente durante el fin de semana hubo, como comentas, los ataques y se podía prever que los futuros esta mañana viniesen pues temblando un poquito con caídas. Pero realmente al final de esta mañana lo que veíamos que los futuros se mantenían. De hecho, veíamos que todos los índices subían, exceptuando el Russell 2000 que cedió un 0,05%, prácticamente plano. ¿Vale? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues de que los mercados están premiando la continuidad de la diplomacia. Sí, ha habido ataques, sí, ha habido incremento de intensidad, pero la negociación continúa. Entonces, cuando la acción continúa, pues el mercado está bastante tranquilo en este sentido. Asia recupera parte del optimismo, subían todos, exceptuando el Kospi, que cedía un 0,20%, el Kospi, que realmente ha sido uno de los grandes protagonistas las últimas semanas, con volatilidad muy elevada, ¿vale? Con subidas días de 8% y otros días de bajada de 8%, es decir, que estamos teniendo un rango enorme en el Kospi. China ha sorprendido siendo el que más subía esta sesión pasada porque China recupera parte del terreno perdido, aunque el movimiento parece más un rebote técnico que un cambio estructural, porque durante los últimos informes de mercado de la semana pasada, China cedía prácticamente todos los días de guerra, ¿vale? Entonces, ha caído muchos índices, los dos principales índices chinos, el Hang Seng y el FTSE 50, ¿vale? Han cedido mucho terreno y bueno, están rebotando. Pero no vamos a dar todavía a tirar las campanas al vuelo porque, bueno, más bien parece un rebote técnico que un cambio estructural, ¿vale? Veremos en las próximas sesiones. Y esta mañana Europa cedía, cotizaba en rojo, no grandes caídas, pero sí que eran unas caídas moderadas. ¿Y por qué los inversores en Europa incorporan el riesgo geopolítico sin descontar un dinero estructural? Incorporar el riesgo geopolítico porque Europa es la más afectada por el cambio del precio del petróleo. ¿Vale? Entonces, bueno, anoche este fin de semana hubo ataques entre las dos partes, el petróleo puede subir, las tensiones pueden aumentar, entonces Europa está un poco en modo cautela. Las criptomonedas siguen dependiendo de la liquidez. De hecho, el fin de semana, la semana pasada, cerramos ayer por debajo de los $60.000 en Bitcoin, ¿vale? Y esta mañana cotizaban 59.382 cuando del informe de mercado, ¿vale? Por debajo de 60.000. Ahora, hace unos minutos lo estaba mirando, está peleando por los $60.000. O sea, actúa como resistencia, ya no como soporte, como resistencia, ¿vale? Ethereum cedió un 0,39% esta mañana, Solana subió un 57%, la única excepción destacada en la sesión, y Dogecoin, por ejemplo, cedió un 32%, Ripple 0,46% y BNB 0,47%, ¿vale? Entonces, las criptomonedas reaccionan mucho más a la fortaleza del dólar, a las expectativas sobre la Fed y el comportamiento de la tecnología estadounidense que a la evolución directa del concepto del ente medio, ¿vale? La política monetaria sigue siendo el principal condicionante, siguen actuando como activos de riesgo.
Mapa de señales del mercado. Cómo interpreta el mercado cada clase de activo en el contexto geopolítico y monetario actual. ¿Vale? Primero, el petróleo subió ligeramente, incremento moderado en la prima de riesgo geopolítica, pero bueno, descartaba un cierre de Hormuz. Ahora veremos cómo sigue. El oro cedía ligeramente terreno, como hemos comentado. Está más atento a lo que sucede con el dólar y con la Reserva Federal que con el riesgo geopolítico. Los futuros tecnológicos de Estados Unidos esta mañana subieron un 76%, es decir, vuelve el apetito por el riesgo y con la diplomacia como está actual y el dólar pues sigue fuerte, ¿vale? Cedía esta mañana ligeramente, pero sigue. Por tanto, la geopolítica vuelve al primer plano, pero la diplomacia sigue siendo el escenario central, ¿vale? Y la implementación es frágil, siempre hemos dicho que no es una negociaciones fáciles, de hecho todavía faltan dos puntos muy importantes por negociar y que haya un acuerdo, que es el acuerdo nuclear y el acuerdo sobre los activos congelados de parte de Irán. Los mercados están mostrando mucha resiliencia, eso sí que es cierto, se están comportando bastante bien. De hecho, bueno, vemos como los últimos meses han marcado máximos históricos, prácticamente máximos históricos, incluso en este año de guerra, con un petróleo muy elevado. Entonces vemos que bueno, la descorrelación entre los índices americanos, al final, los índices entre la bolsa y la renta variable y la realidad es bastante grande. Bueno, se siguen comportando bastante resiliente porque el petróleo recupera solo parcialmente la prima geopolítica, muy poquito, de hecho, solo un poquito y los futuros también avanzaban. Y las tres variables a vigilar, pues sería la capacidad de los mediadores para mantener el diálogo, la política monetaria de la Reserva Federal y la capacidad de las compañías para justificar valoraciones exigentes sobre este tema. La realidad de la jornada es de que la geopolítica ha vuelto a ocupar el primer plano, pero los mercados siguen considerando que la diplomacia continúa siendo el escenario más probable, ¿vale? Mientras la hoja de ruta siga viva, la Fed como árbitro de fondo y la evaluación tecnológica bajo presión, pues no parece ser que vaya a haber mucho cambio, ¿vale? De hecho, lo que más nos centraríamos ahora mismo sería, porque la Reserva Federal ya dio un discurso Kevin Walsh hace unos días bastante importante, mantuvo tipos, pero ya fue bastante más hawkish. La hoja de ruta parece que sigue viva pese a los ataques, entonces lo que nos tenemos que centrar un poco más es las evaluaciones de las empresas tecnológicas bajo presión, ¿vale? Ya los inversores exigen que las grandes inversiones en inteligencia artificial se traduzcan en beneficios reales y tangibles. Esto era el informe de mercado, un resumen del informe de mercado completo que esta mañana a los clientes y ahora vamos a pasar a ver para analizar un poco el mercado. Y vamos a empezar con Bitcoin porque me parece el más interesante, ¿vale? Ahora mismo Bitcoin estamos otra vez en los 59.300 dólares, ¿vale? Estamos viendo, este es un gráfico semanal, vemos como claramente la semana pasada ya no solamente es que perdimos el soporte, sino que cerramos por debajo, vamos a pasar al gráfico diario para verlo mejor, ¿vale? Y aquí vamos a ver cómo ayer la vela está arrojada aquí, ¿vale? Cerramos por debajo de 60.000, muy poquito, pero cerramos la semana por debajo de 60.000. Después de haber intentado recuperar, después de haber rebotado en el soporte, he intentado recuperar niveles y haber sido rechazado, ¿vale? En la media de 18 sesiones, ¿vale? En H4 veremos que este último rebote que tuvimos la semana pasada, último intento, ¿vale? Aquí, tras la semana pasada, esto fue el día 25, el jueves, que marcamos mínimos por debajo, el 26 empezó a recuperar, ¿vale? Y durante el fin de semana, el 27, fue rechazado en la media de 18 de H4, ¿vale? Que ya esa media también está cruzando a la baja los 60.000 dólares, ¿vale? Por Bitcoin. De hecho, ahora mismo vemos que ha vuelto a ser, se ha apoyado varias veces en esa media móvil y cada vez es rechazada. Entonces ahora mismo tenemos una resistencia importantísima en los 60.000 dólares. Si perdemos esos 60.000 dólares, si vamos al gráfico semanal, lo vamos a ver más claramente. Si perdemos esos 60.000 dólares, vemos que la caída hasta los 50.000 puede ser bastante probable. No quiere decir que vaya a ocurrir, porque esto cada día cambia, sobre todo dependerá mucho de lo que suceda con el dólar, ¿vale? De lo que suceda con las negociaciones entre Estados Unidos y Irán. Pero técnicamente hablando, la ruptura de esta bandera bajista, que aquí tenemos el mástil, canal alcista y la ruptura se ha confirmado. No solamente se ha confirmado, sino que hemos roto soportes importantes como la media de 200 semanal y los mínimos que teníamos aquí marcados en el rango rojo y los 60.000, ¿vale? Hemos perdido soportes muy importantes. Técnicamente hablando, podríamos llegar a los 50.000 hasta el inicio de este último impulso alcista. Es decir, hasta el 100% de Fibonacci retroceso. Importantísimo. Es decir, técnicamente podríamos llegar, pero habrá que ver cómo evolucionan las siguientes sesiones, ¿vale? Porque todavía esta semana deberemos confirmar, esta semana,
aunque la semana pasada cerramos por debajo de 60.000, fue muy ligeramente, ¿vale? Seguimos, por así decirlo, colgándonos del aro de los 60.000, si hablásemos de baloncesto. Seguimos colgándonos de la resistencia. Esta semana es importantísima porque si confirmamos la ruptura 60.000 a la baja y no hay recuperación al alza o intento serio, pues sí que podríamos confirmar la ruptura del nivel de soporte, que actualmente actúa como resistencia, y ahí sí que podríamos ver la semana que viene, podríamos ver a lo mejor un mayor descenso del Bitcoin. Esta semana, como digo, es muy importante confirmar esa ruptura, ¿vale? Entonces veremos cómo sucede esta semana, qué es lo que va a suceder en las próximas sesiones. Por su parte, el oro, ¿vale? El oro, vemos que sigue peleando por este rango de soporte que tenemos aquí, en torno a los 4.000 puntos, ¿vale? Tenemos aquí, seguimos quedando por debajo. Bueno, dentro de ese rango estamos peleando ese soporte. Vemos que nuestro indicador MACD sigue creciendo en terreno negativo, ¿vale? Ligeramente. Los vendedores toman el control, los bajistas. Tenemos una pequeña sobreventa acumulada en el estocástico, ¿vale? Pero que algo esté sobrevendido no quiere decir que no pase a ir cayendo. Entonces, tenemos pelea por niveles de soporte, no consigue tampoco rebotar al alza mucho. Media móvil diaria de 18, ya por debajo del anterior nivel de resistencia que tenemos aquí marcado en esta línea horizontal roja, ¿vale? Y actualmente tenemos resistencias, tenemos muchas. La parte alta de este rango, la media móvil, esta línea horizontal, la media de 200 que ya va a haber también curso a la baja con la media de medio plazo de 40, otra señal de venta, ¿vale? Y el nivel de soporte y resistencia marcado en el rango naranja. Y muchas resistencias por encima y soportes clarísimos, los 4.000. La pérdida de los $4.000 por onza podría haber una corrección mayor en el oro. Pero bueno, veremos cómo evoluciona. Todo esto también dependerá mucho, como hemos dicho, de la situación del dólar, ¿vale? Antes de pasar con el dólar, vamos a ver el petróleo. El petróleo tenemos aquí el gráfico también semanal, ¿vale? Y vemos cómo ya claramente hemos recuperado toda esta subida que tuvimos aquí con los momentos de la guerra, las últimas 4 semanas, el mes de junio, por así decirlo, cuando ya se firmó más la tregua. Bueno, la tregua no se ha firmado, sino se llegó a un acuerdo, 60 días, extensión de la tregua, etcétera, etcétera, tal. Negociaciones más avanzadas, pues vemos cómo ha perdido toda la prima de riesgo, que estábamos cotizando por encima de los $100 y ya estamos cotizando otra vez en los $73 por barril, ¿vale? Estamos ahora mismo en esta zona de soporte que tenemos aquí marcada, que actuó de soporte durante muchísimo tiempo y luego como resistencia, ¿vale? Que fue la zona de ruptura, por así decirlo, que teníamos en el gráfico diario aquí, en este rango. Este era el rango de resistencia que teníamos, que hubo el gap, ya hemos cerrado ese gap alcista inicial, ¿vale? En el gráfico diario vemos como la sobreventa acumulada sigue creciendo, pero también sigue el momentum bajista, sigue creciendo, ¿vale? El MACD sigue creciendo. Tenemos cruce de medias aquí bajista y cruce de medias aquí también bajista. Es decir, obviamente, toda esa prima de riesgo política de cuando estaba el despecho muy cerrado y que no pasaba un barril, pues se ha perdido porque mm, la situación está más calmada, aunque como vemos hay tensión. Entonces, mientras el petróleo se mantenga abajo en estos niveles, también esto beneficia obviamente a la inflación. De hecho, este mes de junio cede un 22% el petróleo, ¿vale? Entonces, estamos ahora mismo en niveles de soporte. Niveles de soporte que era la resistencia anterior antes del inicio del conflicto, porque todo esto es aquí, es el conflicto que hemos tenido, ¿vale? Entonces, hemos vuelto al punto inicial. Entonces, ahora habrá que ver en este punto de equilibrio, en el punto inicial, qué sucede, ¿vale? Lo más probable es de que si aquí teníamos una tendencia alcista, ¿vale? Porque tenemos una tendencia alcista que nos está llevando enfrentados a esta resistencia, ahora ese soporte, pues podamos mantenerlo durante un tiempo. ¿Vale? Porque todo esto es manipulación. Bueno, manipulación, esto ha sido algo excepcional que no se podía prever hasta cierto punto que comenzase el conflicto ni la duración del mismo. Entonces, estamos ahora mismo en el punto de inicio. Punto muy interesante para ver qué sucede. ¿Vale? Entonces, veremos realmente qué sucede en este punto. Pero ahora mismo, técnicamente hablando, la tendencia es bajista claramente. Los indicadores están todos dando señales bajistas, tanto las medias móviles, el precio, el MACD y el estocástico. ¿Vale?
pero nos encontramos en soporte. Entonces, es muy importante ver qué sucede esta semana. Muy probable que podamos pasar los próximos días, pues bueno, peleando por este nivel, sentir que se establezca a lo mejor un nivel, un momento lateral en torno a este nivel de precios, ¿vale? Para, bueno, un momento lateral más o menos amplio, pero para ver un poco la evolución de la semana y sobre todo las negociaciones, ¿vale? Pero lo que vemos es de que toda esa prima de riesgo que había con el conflicto ya ha desaparecido. Volvemos al punto de inicio. Volvemos a lo que estábamos antes del 28 de febrero que comenzó el conflicto, ¿vale? Entonces, es muy importante ver lo que va a suceder aquí con el petróleo. El eurodólar, ¿vale? Estamos viendo que ahora mismo recuperamos el nivel de 1,14, subimos 0,23%, ¿vale? Aunque este mes cede un 2,15. Este mes el dólar se ha fortalecido, ¿vale? La semana pasada marcamos mínimos en 1,13,200, más o menos, ¿vale? Desde entonces hemos tenido una recuperación, que es un gráfico diario, pues tenemos una, dos, tres velas consecutivas alcistas, un mercado aquí mínimo. ¿Qué estamos haciendo? Un pullback a la ruptura del soporte, ¿vale? Entonces, es muy importante que veamos cómo se comporta el precio en los próximos días en esta zona. Porque si realmente recupera este nivel de soporte, actúa como resistencia, y nos enfrentamos a la media móvil de 18, pues habrá dos opciones claras. O ir rechazado hacia la baja, confirmando la ruptura, y esto dependerá de cómo evoluciona el dólar, ¿vale? La fortaleza del índice del dólar y la situación en Oriente Medio. O es capaz de romper al alza, porque ahora mismo su principal resistencia sería esta media móvil de 18 periodos, ¿vale? Porque este otro nivel lo estamos pelando ahora mismo. Siguiente resistencia sería este nivel. Vemos que tenemos sobrecompra acumulada, pero también el MACD crece, está en terreno negativo, mostrando más o menos momentum bajista, ¿vale? Porque va poco a poco creciendo el histograma. Entonces, hemos tenido un triple de cruce media bajista y estamos haciendo el pullback para testear el anterior nivel de soporte roto, ¿vale? Entonces, es muy importante que veamos qué va a suceder, qué puede suceder en los próximos días en este nivel, ¿vale? Entonces, habrá que estar muy atentos de ver si es capaz de mantener de manera sostenida a lo largo de la semana el nivel de 1,14 o si finalmente lo rechaza y lo pierde, porque si lo pierde podríamos incrementar los descensos con la fortaleza del dólar, ¿vale? Y por último, vamos a ver los índices americanos. Vemos que las últimas sesiones, pues enmarcamos máximos históricos, ¿vale? Aquí, a comienzos del mes de junio, ¿vale? Desde entonces hemos empezado un momento lateral, ¿vale? Con sesgo bajista, porque tenemos aquí estos máximos decrecientes, ¿vale? Momento lateral con sesgo bajista, pero nos estamos apoyando continuamente en el 23,6% de Fibonacci, ¿vale? Entonces tenemos este momento lateral con sesgo bajista. Seguimos cotizando en medio de las medias móviles de medio y de corto y medio plazo, ¿vale? Entonces, ahora mismo es un momento de indecisión. De hecho, vemos que la semana pasada cerramos con descenso, esta semana hemos vuelto a abrir con subidas, ahí hemos subido un 0,77%, pero en el mes lo que llamamos, cedemos un 2,34% de lo que llamamos de mes, ¿vale? En el Standard Poor's. En el Nasdaq, situación técnica muy similar. Seguimos también movimiento lateral con sesgo bajista, ¿vale? Tenemos aquí esta tendencia bajista de los máximos históricos. Nos mantenemos por encima del 3,6% de Fibonacci de retroceso y seguimos votando en medio de las medias móviles. Misma situación de indecisión ahora mismo, ¿vale? La tendencia a largo plazo sigue siendo alcista, tenemos soportes bastante claros, pero estamos cotizando en medio de las medias móviles. Esto demuestra indecisión. Mientras que el Dow Jones, a diferencia de lo que vemos en el Nasdaq y el Standard Poor's, que están muy relacionados porque el Standard Poor's está muy influenciado por las empresas tecnológicas, ¿vale? Vemos como el Dow Jones, el descenso del petróleo, de empresas industriales, le cuesta la energía más barato, ¿vale? Y bueno, pues vemos cómo se ha ido apoyando en su media móvil de 18 sesiones sucesivamente y va marcando máximos históricos prácticamente tras máximos históricos. La semana pasada marcamos máximos históricos el día 25, el jueves, ¿vale? Y de entonces, bueno, pues el viernes corrigió, se apoyó en el máximo histórico anterior, que sería este 0% que tenemos aquí puesto de Fibonacci, bueno, esto sería cuando pusimos este Fibonacci del retroceso, cuando, bueno, este movimiento alcista más el máximo histórico,
cedimos, nos paramos en el 23,6% de Fibonacci y pues de aquí otra vez cuota alcista, ¿vale? Este Fibo vamos a cambiarlo porque, bueno, ahora mismo no tiene sentido, pero lo que sí vamos a poner en su lugar va a ser esta línea horizontal, ¿vale? Que era los máximos históricos anteriores que actualmente actúan como soporte, ¿vale? Y vemos que está muy cerca de la media de 18 periodos, ¿vale? Semanal. Entonces, soportes tenemos el máximo anterior, línea roja, y la media móvil, ¿vale? De 18 periodos. Es muy importante, vemos que tenemos un momentum alcista, claramente, ¿vale? No, el MACD no parece ser que vaya teniendo, de hecho está bastante plano con un histograma alto, es decir, momentum alcista. Seguimos teniendo cerca de la sobrecompra, como digo, pero esta sobrecompra subiendo no quiere decir que no va a seguir subiendo o bajando, sino que, bueno, que habrá que ver cómo aliviamos esa sobrecompra. A lo mejor esa sobrecompra la podemos aliviar con un movimiento lateral en torno a esta zona de aquí para luego seguir subiendo, o bueno, sería importante ver si es capaz de mantener ese soporte. ¿Vale? La ruptura de este soporte pues podría abrir la puerta a una posible corrección mayor, ¿vale? Pero bueno, todo esto por el momento tenemos dos soportes bastante bien claros que están bastante juntos. Entonces ahora mismo el Dow Jones parece que tiene soporte para, bueno, mantener esta posición, veremos cómo funciona la semana y de aquí puedo intentar formar a buscar nuevos máximos. Esto es todo por hoy. Gracias por asistir a este webinar. Os recuerdo que tenemos sesiones los miércoles y los viernes y que cada día enviamos a nuestros clientes un informe exclusivo, ¿vale? Más completo, con más información y luego aparte de otros tipos de análisis más personalizados sobre cada instrumento. Un saludo y buenas tardes.